Acércate. Un espacio para hacerte sentir en familia. Acércate. A través de la palabra de Dios, a tu familia, a tu iglesia, a tu comunidad. Acércate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Osvaldo Palomo y soy el pastor de Vida Abundante Nueva York. Este es nuestro programa Acércate. La carta a los Hebreos nos dice que usted y yo nos podemos acercar a Dios confiadamente, donde vamos a encontrar gracia y misericordia. Así que acérquese a Dios, acérquese a su familia, a su comunidad, a la gente que tiene a su lado y podremos ver el amor y la misericordia de Dios. Bueno, hoy es un día muy especial. Tenemos presente a nuestro buen amigo y pastor Sherman Herrera de Vida Abundante Alajuela. Un dato curioso que nos gusta siempre compartir es que para los que conocen del fútbol costarricense, usted puede vivir en Alajuela y ser sapricista. Sherman vive en Alajuela y es un sapricista de corazón. Iba a decir que solo los ticos, pero yo creo que a Saprissa nos conocen ya por todo el globo terráqueo, ¿cierto, Sherman? ¿Por qué no nos saludas? Hola, Pastor Osvaldo. Bendiciones. Un abrazo a los miembros de Vida Abundante en Nueva York, acá desde Alajuela, Costa Rica, y a cualquier persona que pueda estar conectado viendo este programa. Acércate. Sí, vivo en Alajuela desde toda la vida. Nací en San José por la cercanía del Hospital México, pero soy sapricista desde antes de nacer. Qué bueno. Un dato es que mi papá hizo juveniles y promesas con el Deportivo Saprissa. Don Ricardo Saprissa se lo llevó cuando jugaban los juveniles de la liga, se lo llevó para Saprissa y ahí estuvo en banca. El equipo con el que jugaba mi papá fue el equipo que fue 6 años campeón. Mi papá dejó de jugar ahí como en el 72. Entonces yo nací con el exacampeonato, hijo de jugador sapricista. La anécdota dice que mi papá se fue a celebrar con algunos jugadores, entre ellos aquel portero famoso de Saprissa, Marcos Rojas, y entonces aquí estamos. A veces no hay gente aquí en Alajuela, como entenderá, ¿verdad? Que donde uno dice que es morado, es complicado, pero aquí hay montones de sapricistas, así como en San José hay montones de liguistas, pero es una bendición poder compartir hoy. Qué bueno, gracias Sherman, de verdad, por tu tiempo. Yo sé que este es un tiempo donde el trabajo pastoral se ha multiplicado y le damos gracias a Dios por tu tiempo de poder compartir este tema tan importante y tan actual como el COVID-19. En la provincia de Alajuela, ustedes pudieron detectar, si lo pudiéramos llamar así, el paciente cero. Entonces, nos gustaría que nos explicaras un poquito cómo se da el asunto allá, cómo detectan a esta persona y qué surge a partir de ese momento. Sí, acá al que se conoce como el paciente cero, fue un doctor que trabajaba en el Hospital San Rafael de Alajuela, aquí a un par de kilómetros de mi casa. Aunque no fue el primer caso de COVID-19 en el país, porque fueron unos turistas los que detectaron primero, este señor, el doctor, él contrajo el virus y él continuó laborando y de hecho, lo que se estima es que él pudo haber contagiado por lo menos a unas 85 personas o 85 casos después de que él contagió a algunos de los compañeros en el hospital. Muchísimos de los empleados, más de 500, tuvieron que hacer cuarentena, estuvieron incapacitados, muchos contagiados, incluyendo personas conocidas y allegados a la familia o
o a la congregación. Entonces, acá, cuando se detecta ese caso, por estar muy focalizado, ¿verdad? Entre personal del hospital o sus familiares o personas cercanas, las autoridades pudieron contener con las medidas sanitarias, ¿verdad? De poner en cuarentena o en aislamiento a las personas allegadas a los casos que iban saliendo, y eso permitió en un inicio detener el avance del virus en Alajuela y en el país. Alajuela llegó a ser en un momento como el epicentro, ¿verdad?, del COVID-19 acá en Costa Rica. Entonces podríamos decir que ese es el beneficio que la ciudad de Alajuela o la provincia de Alajuela tiene gracias al poder detectar este paciente cero, a pesar de que sí se contagió bastantes personas a través de él, pero pueden controlar, como acabas de decir, el epicentro, digamos. Alajuela fue el epicentro en algún momento, pero les dio chance de tomar las medidas necesarias, ¿correcto? Sí, claro, evidentemente cuando eso se da, el gobierno empieza, cuando anuncian el primer caso, empiezan a hablar de medidas, las cuales con el pasar de los días y las semanas se fueron poniendo más estrictas. Nosotros, como congregación, tomamos una medida muy sorpresiva en el ámbito evangélico, porque el primer caso en el país fue el 6 de marzo. Nosotros tuvimos nuestra última reunión el 8 de marzo, y ya para ese día en la tarde, donde vimos que habían casos en Alajuela y que podía empezar a haber un contagio acelerado, tomamos la decisión de suspender actividades, y entonces desde el 8 de marzo no tenemos reuniones presenciales. Y fue un acto principalmente movidos por el cuidar a las personas. Tenemos en la congregación adultos mayores, personas con factores de riesgo, que tienen otros padecimientos que les hace ser vulnerables al virus, y entonces tomamos la decisión de suspender todas las reuniones, no importaba si era un grupo pequeño o un grupo un poquito más grande. Podemos decir que entonces Vida Abundante Alajuela es una de las primeras iglesias en suspender los servicios presenciales, ¿cierto? Sí, Allá nosotros suspendimos al tercer día de tener el virus detectado en el país, y a partir de ahí algunas otras iglesias empezaron a tomar la misma medida, y un par de semanas después fue que ya a nivel nacional, la Alianza Evangélica y otras iglesias fueron suspendiendo sus actividades. Tengo un dato curioso que veía en las noticias el día de hoy. Aquí en los Estados Unidos ya hay más de 2.400.000 casos. Además, hay casi 113.000 muertes y 20 estados de la nación, de aquí, de los Estados Unidos, están en el pico más alto. Inclusive Texas ha aumentado el 40% de los casos. Arizona, donde su gobernador en algún momento le hizo saber a la gente que el virus no le gustaba el clima caliente, también se ha disparado casi que en un 40-45%. Entonces, yo sé que Vida Abundante Alajuela no tiene un edificio propio donde congregarse, sino que se reúne en un local comercial. ¿Qué tan urgidos están ustedes en congregarse de nuevo cuando vemos cifras como estas? El caso de esta semana allá en Costa Rica, creo que el día de ayer hubo más de 80 casos, aunque se detectan en zonas específicas como la zona norte y algunos lugares aledaños. ¿Cuál es la posición de Vida Abundante Alajuela a partir de que no tienen un lugar propio? Paraste prácticamente casi que 1 o 2 semanas antes de que el gobierno se pronunciara. ¿Cuál es tu posición como pastor, como líder de la iglesia? Bueno,
La iglesia tiene alrededor de 4 años y 4 meses de haber iniciado. Nunca hemos tenido un local fijo. Siempre hemos alquilado locales para eventos, porque o los alquileres son de precios muy altos y somos una iglesia nueva, pequeña, que está en un proceso de crecimiento, o por las leyes que hay en el país sobre los permisos de funcionamiento para templos y las regulaciones de la municipalidad de Alajuela. No, es imposible encontrar un local que reúna todas las condiciones para que te den un permiso para templo. Esa es una de las razones. Entonces nos acostumbramos a prácticamente alquilar locales para nuestras reuniones dominicales. No tenemos oficina y por ahí alquilamos otra sala de eventos para otras reuniones especiales, como cuando se reúnen las mujeres, los jóvenes. Entonces somos una iglesia que no está amarrada a un edificio. De hecho, o sea, si uno se va a lo que dice la palabra, o sea, la iglesia no debe estar sujeta a un templo. En el libro de los Hechos, la iglesia cristiana no tuvo templo. Ellos iban al templo judío, porque era su tradición. Ellos se reunían más por las casas. Y entonces, desde el inicio, nosotros empezamos una estrategia de grupos en las casas. Tratamos de fomentar una relación de comunidad entre los miembros de la iglesia. Entonces, no somos una iglesia como, diríamos, templocéntrica. Que es un concepto que creo que ha confrontado al mundo cristiano. O sea, la iglesia no son los cultos, la iglesia no es el edificio, la iglesia somos los que hemos creído en Jesucristo. Así es. Somos iglesia. A partir de eso, como teníamos ya una base relacional buena en la iglesia, con una cantidad de personas comprometidas con la iglesia, entonces lo que hicimos fue trasladar eso a las redes sociales. Nosotros no transmitíamos servicios, no estábamos preparados para asumir esta nueva etapa, ¿verdad? Donde todo es usando plataformas digitales, y tuvimos que aprender y llevarnos muchos golpes y frustraciones, pero siempre como lo más importante en la iglesia, aparte de honrar a Dios en todo, son las personas. Las decisiones han sido para cuidar la salud de las personas. Qué bien. Entonces, nosotros tomamos la decisión de ni siquiera reunir a los músicos para que prepararan la alabanza del domingo. Entonces, hoy lo que hacemos es, hay una pareja de hermanos, los dos están en el ministerio, entonces él toca el piano y ella canta, o hay otra familia, ¿verdad?, donde son parte del ministerio, entonces ellos graban, porque siempre fue seguir la recomendación de no exponerse en reuniones a una distancia cercana que me hiciera ponerme en riesgo a mí, o yo poner en riesgo a otros con el contagio del virus, o que eventualmente, aunque las personas son sanas y no les va a afectar el virus, poder llegar a la casa y contagiar al abuelo, la abuela o un pariente que pudiera complicarse. Entonces ha sido un tema de cuidarnos mutuamente, que creo que es un principio bíblico, o sea, es una muestra de amor. Entonces, no tenemos prisa para reunirnos. Estamos en este momento empezando a tratar de valorar en los locales que alquilamos cómo aplicaríamos los protocolos de apertura que ya están abiertos, que hay que esperar, porque como los casos se están incrementando en estos días en el país, nuevamente, hay que ver qué dicen las autoridades, pero no tenemos prisa, no vamos a correr a abrir en el plazo establecido. Excelente, excelente. La salud de las personas, si amamos a Dios por sobre todas las cosas, ese es el primer mandamiento, y cuidamos a las personas, ¿verdad? Porque las personas son importantes para Dios. Ya hablamos de tu ciudad, Alajuela, ya hablamos de la iglesia, la posición como pastor y líder de la iglesia. Como ciudadano, Costa Rica ha sido uno de los países más efectivos
en la estrategia de cómo cuidar la salud de sus habitantes. Pero al norte tenemos a nuestra hermana querida de Nicaragua, que no ha hecho un trabajo bueno en cuanto al cuidado de sus habitantes, y al sur, Panamá, que también se ha visto sumamente afectado. Dos países con serias dificultades de salud. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puedes compartir de esta difícil situación? El caso de las personas de otros países que vienen a Costa Rica no es un caso nuevo. La llegada al país de extranjeros, ya sea a través de la frontera sur con Panamá o frontera norte con Nicaragua, no es nuevo, todos los años ocurre, y sobre todo cuando se acercan los tiempos de cosechas, por decir algo, caña, café, viene mucho extranjero a trabajar, igual que sucede en otras partes del mundo, así como van ticos a buscar mejores condiciones de vida a Estados Unidos, por poner el ejemplo. Evidentemente, en un estado de pandemia, ¿verdad? Como estamos, y habiendo un contagio masivo en los dos países con los que limita Costa Rica, eso preocupa. Eso ha provocado que siga dándose el flujo de personas que entran ilegalmente al país, que siempre ha sucedido, ¿verdad? Que vienen contagiados, y entonces eso ha generado en el país una preocupación. El gobierno está tomando medidas, pero en algún momento hay una persona del gobierno dijo que por esa frontera no iba a entrar nadie, y todos sabíamos que eso era mentira, ¿verdad? Que nadie puede garantizar que una frontera de cientos de kilómetros no te ingrese nadie. Entonces, si ha ingresado gente, ingresa todos los días, las autoridades están pendientes, pero a mí en esto lo que más me preocupa es ver actitudes xenofóbicas, aún entre mismos cristianos, porque un día esto me hacía yo la pregunta, todavía tal vez no tengo todas las respuestas, ¿cuál debería ser la reacción de nosotros los hijos de Dios? Porque en la Biblia nosotros vemos que Dios tiene un principal interés en cuidar a la viuda, al huérfano, al pobre y al extranjero. Así es. Y entonces no podemos tomar las actitudes. Evidentemente, el tránsito entre los países tiene reglas, y si alguien las viola, tiene que sujetarse a las consecuencias. Pero es un tiempo en que sí, el sistema de salud costarricense tiene que absorber, como siempre lo ha hecho en otras circunstancias, esa parte de inmigrantes. Algunos piden estatus de refugiados, otros están ilegales, pero creo que también eso va a ser parte de la forma en que el país demuestre, ¿verdad?, que tiene un sistema de salud sólido, que la oración es que dé abasto con la cantidad de casos, ¿verdad?, que no se salga de control, que es lo que han tratado las autoridades de hacer. Pero ante una pandemia como esta es muy inesperado lo que puede ocurrir en el día a día. Correcto, exacto. Mira, definitivamente Dios nos manda a cuidar de los inmigrantes. Nosotros lo vivimos aquí. Ahora que estoy viendo algunas de las tomas del río San Juan, me imagino, lo relaciono con el río aquí en la frontera, ¿verdad? Y es la misma escena, son los mismos cuadros, ¿verdad? Entonces, primero veo mi condición de inmigrante y después entonces juzgo o me formo mi propia opinión, ¿verdad? Pero definitivamente Costa Rica ha hecho un trabajo excelente, de verdad que nos alegra. Nosotros, nuestra posición es la misma, la tuya, no estamos urgidos en abrir nuestras instalaciones. Sí hemos reforzado el trabajo en grupos pequeños, importantísimo, ¿verdad? Como lo mencionabas, hecho
Hechos capítulo 2, pero tenemos que ser diligentes porque en estos días la gente está tildando a la iglesia de falta de fe, de que no tienen fe en el Señor, pero nosotros tenemos que recordar las palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Allá en 2 de Timoteo 1:7, donde dice que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y ese dominio propio, por lo menos a mí, me invita a ser diligente y tomar decisiones correctas, ¿verdad? Así que gracias, Sherman. Ha sido un honor, de verdad. Sé que es información muy importante para nosotros, tanto para los costarricenses como para la población hispana aquí en el área de los Hamptons, de aquí en el área de Nueva York. Así que si te querés despedir y darnos un mensaje de aliento y de ánimo. Gracias por la oportunidad, todo un privilegio y estamos para servirnos. Y esto ha sido algo bueno de esta pandemia, cómo hemos aprendido a explotar estas herramientas tecnológicas para servirnos mutuamente, apoyarnos y traer esperanza. Este es un tiempo en que la mirada tiene que estar puesta en Dios igual que siempre, pero entendiendo de que Dios es el que puede traer la paz, la esperanza y el gozo a pesar de las circunstancias difíciles que estemos enfrentando. Porque el tema del virus es solo un tema, ¿verdad? Las consecuencias en la situación económica, la pérdida de empleos y todo esto puede traer mucha ansiedad, mucho estrés y es donde hay que poner la mirada en el Señor y entender que como cristianos somos llamados a vivir con gratitud y con gozo en medio de cualquier tipo de circunstancias. No puede uno decir que esto va a pasar porque no sabemos cuánto va a tardar. Lo que sí podemos saber es que Dios estará con nosotros en cada momento y aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no vamos a temer mal alguno porque Dios está con nosotros. Y no temer mal alguno no significa ser irresponsables, hay que seguir siendo responsables, siendo prudentes, con toda la confianza en Dios, haciendo lo que nos toca como ciudadanos, respetando las autoridades que Dios ha puesto y tratando de dar siempre buen testimonio. Excelente, Sherman. Gracias de verdad por tus palabras de ánimo. Bendecimos a Vida Abundante Alajuela, bendecimos tu vida, tu familia. Amén. Y espero pronto volver a compartir. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros. Somos Vida Abundante Nueva York y este es nuestro programa. Acércate. Un abrazo y bendiciones. Nos vemos pronto. Chao. Bien. Lleva al Padre y en su nombre voy a levantarme y a confiar.